El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Mario Edgar Tena Sanabria es especialista en traumatología y ortopedia y en cirugía de columna, ambas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También tiene la maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública y actualmente se desempeña como jefe de servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Tena nos hablará sobre fracturas vertebrales del anciano, manejo médico o quirúrgico. Agradezco al Colegio de Ortopedia la invitación para esta ponencia, en la cual hablaremos de las fracturas vertebrales del anciano, manejo médico o quirúrgico. Las fracturas de columna vertebral es el tipo más común debido a la fragilidad ósea que presentan nuestros ancianos. Es secundaria a osteoporosis o a la baja densidad ósea y no se diagnostican o tratan adecuadamente en tiempo y forma. Una de 5 mujeres van a presentar una fractura de columna vertebral en un lapso de 12 meses. Esto se va a denominar efecto cascada. Las fracturas vertebrales son 4 veces mayores que las fracturas de cadera y tienen una prevalencia del 12% a los 60 años de edad y 25% en mujeres y 17% en hombres. 1 de cada 8 hombres sufrirá fractura debido a la fragilidad ósea. El riesgo de padecer fracturas a partir de una edad se conoce como lifetime risk. Cummins y colaboradores mencionaron que el riesgo en la mujer es mayor a los 50 años en un 32%. Y la prevalencia se va a observar en el sexo, la raza, la región geográfica, si hubo fracturas previas y actividad física. El riesgo es en las mujeres en un 16% y en los hombres un 5%. Las fracturas vertebrales se van a producir ya sea en forma espontánea o con un trauma leve. Van a cursar con un dolor agudo, localizado, el cual va a aumentar al encontrarse de pie o al caminar. Y el dolor va a desaparecer en forma gradual en una semana o meses. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando encontramos una fractura vertebral? Es importante revisar hacer un interrogatorio clínico importante, ya que en la historia clínica no se va a informar si hay un diagnóstico o un tratamiento en esos pacientes. Y a pesar de que los pacientes presentan fracturas vertebrales, van a causar con dolor y discapacidad. Con frecuencia se les va a ignorar y los van a tratar con una simple dorsalgia o una lumbalgia. Por lo tanto, en el primer contacto que se tiene con el paciente, no se identifican las fracturas leves o moderadas. Si hacemos una exploración física, los pacientes son asintomáticos en 2/3 partes de los pacientes. Y estos pacientes posteriormente van a manifestar una pérdida de la altura y presencia de cifosis progresiva. Es ahí cuando dicen que la paciente antes era alta y ahora ya está chaparrita y jorobada. ¿Cuáles son nuestros principales síntomas? Bueno, vamos a encontrar que hay un dolor agudo con incremento en el cambio de la posición. Va a existir dolor a la palpación del segmento afectado. Puede presentarse una lumbalgia indistinta a la fractura de la vértebra. Va a haber una disminución en la función pulmonar y, por ende, a la capacidad respiratoria. Va a incrementar en la prevalencia de una neumonía por atelectasias. Asimismo, los pacientes van a presentar una disminución del apetito y pérdida de peso. Y debido a su desuso, va a incrementar la osteoporosis. También esto nos conlleva a tener una trombosis venosa profunda por inactividad, y lo cual va a acarrear un problema social y emocional. Las fracturas vertebrales van a cursar con una deformidad grave, como es la cifosis, una pérdida de altura que ya mencionamos, inmovilidad, reposo prolongado,
Estos pacientes nos van a presentar mucha depresión, deterioro en la función pulmonar y una muerte prematura. El dolor de espalda es muy frecuente en este tipo de pacientes y se va a presentar secundario a la caída o un movimiento brusco o incluso a un acceso de tos. Y la duración va a ser de 4 a 6 semanas. Donde se presentan nuestras fracturas va a ser en una transición toracolumbar, en la cual vamos a observar que empieza a acuñarse las vértebras y se van a presentar fracturas importantes y nos va a presentar una cifosis. En estos pacientes no es habitual que presenten un tipo de dolor radicular. Tenemos factores de riesgo y los consideramos en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar que hay antecedentes familiares o fractura de cadera, ya sea de los padres o de los hermanos. La edad va a ser de 65 años o más. Van a existir fracturas previas por fragilidad ósea. El índice de masa corporal va a ser inferior a 20 kilogramos por metro cuadrado. Puede haber tratamiento prolongado por glucocorticoides. La menopausia precoz nos va a traer un déficit de estrógeno sin tratamiento. Puede existir enfermedades endócrinas como el hipertiroidismo, hipogonadismo o hiperparatiroidismo. Vamos a observar trastornos de la conducta alimentaria, ya sea anorexia o bulimia, una mala nutrición crónica y mala absorción con déficit en la ingesta de la vitamina D y del calcio. Y vamos a observar que hay caídas en el último año. Dentro de los criterios menores, encontramos que el sexo femenino va a prevalecer en este tipo de pacientes, la edad avanzada, una vida sedentaria, con un bajo peso corporal, datos de artritis reumatoide, una menopausia temprana de los 40 a 45 años, una ingesta excesiva de alcohol, cafeína y tabaquismo, y en menos frecuencia la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente. Vamos a observar que la calificación visual semicuantitativa de las fracturas vertebrales las vamos a clasificar en grados. En grado 0 vamos a encontrar una vértebra normal en la cual no va a haber fracturas. En el grado 1 vamos a observar una fractura leve con una reducción del 20 al 25% en la altura de la vértebra. En el grado 2 vamos a encontrar que existe una fractura moderada con una reducción entre el 26 y el 40% en su altura. En el grado 3 vamos a encontrar que ya existe una fractura severa con reducción de mayor del 40% de la altura y vamos a observar ya el acuñamiento de la misma. ¿Cómo vamos a confirmar las fracturas vertebrales? Aquí lo que podemos hacer es tomar una radiografía simple de tórax de la columna vertebral, en donde vamos a observar que existe ya un acuñamiento a nivel de aquí de T7 y solamente lo vamos a corroborar con una tomografía computarizada o una imagen de resonancia magnética para tener mejores imágenes. El tratamiento de osteoporosis en la fractura vertebral tiene que iniciar en forma lo más pronto posible. Hay que disminuir el dolor y prevenir nuevas fracturas. A todos los pacientes hay que indicarles la ingesta de calcio y vitamina D, insistirles en realizar ejercicio físico, como es el caminar, el asolearse, y lo más importante, prevenir caídas y evitar que los pacientes nos lleguen a una osteosarcopenia. El tratamiento de osteoporosis en fractura vertebral se pueden tratar con calcitonina antirresortivos, que van a reducir del 33 al 36% de las fracturas vertebrales. Asimismo, se puede mandar como tratamiento al etidronato, al endronato, risendronato o moduladores selectivos del receptor estrogénico, como es el raloxifeno y el teriparatide. Esto ya lo va a determinar cada médico y en su momento se lo enviará al paciente. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Cuando no responden a terapias médicas convencionales, como es el manejo de la analgesia, hay que hacer una evaluación individual de cada paciente y siempre van a requerir un complemento como farmacoterapia. Las recomendaciones que se dan van a depender del tipo de fractura que va a presentar el paciente, su grado de inestabilidad, la calidad ósea que vamos a tener con los pacientes y qué condiciones generales tiene el paciente. No todos los pacientes van a tener las mismas condiciones generales, ya que algunos pacientes van a estar en
deteriorados y otros pacientes en menor grado. Vamos a hacer la vertebroplastía. Este va a ser un procedimiento de aumento que nos va a funcionar por 3 mecanismos. Una estabilización mecánica de la fractura, una destrucción térmica de las terminaciones nerviosas durante la polimerización para evitar los dolores y una destrucción química de las terminaciones nerviosas por composición del cemento. Estos mecanismos se van a presentar durante el procedimiento quirúrgico. ¿En qué momento vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer un tiempo para hacer la cirugía de aumento antes de las 7 y después de la segunda semana. 7 días y después de la segunda semana. No se va a poder hacer después de 3 o 4 meses, ya que nos va a traer mayores complicaciones. Esta técnica de la vertebroplastía está limitada a la reducción en la posición prono. Va a crear una cavidad de baja resistencia al inflar el globo, previa inyección del cemento y disminuye el riesgo de embolismo. La OSS recomienda uso de calcitonina en las primeras 4 semanas posteriores a la fractura por compresión. Se va a hacer una aplicación de 4 a 8 milímetros del polimetilmetacrilato con bario estéril. Todo esto se debe de realizar bajo control fluoroscópico estricto. No se puede hacer si no se tiene este instrumento. Y no se recomienda realizar en mayor de 3 vértebras en una sola sesión, ya que esto nos traería mayores complicaciones. ¿En qué nos va a ayudar la vertebroplastía? Va a aliviar el dolor y evitar un mayor colapso de la vértebra. Nos va a traer una estabilización del cuerpo vertebral con la inyección del cemento y nos va a prevenir una cifosis. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo se está aplicando el cemento para distribuirse en todo el cuerpo vertebral y aumentar el tamaño del mismo. Tenemos la cifoplastía. Esta, al igual que la vertebroplastía, nos va a restaurar la altura del cuerpo vertebral en un 50 y 70%. Nos va a reducir la cifosis segmentaria de 6 a 10 grados, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Esta cifoplastía con balón nos va a aliviar el dolor, va a estabilizar la fractura, restablece la pérdida de la altura del cuerpo vertebral y nos va a prevenir que aumente la deformidad cifótica. Asimismo, tenemos otro tratamiento que es el sistema de tercera generación, el cual se va a hacer con un sistema de stent. Es el mismo mecanismo que se utiliza en la cifoplastía convencional y también va a evitar una pérdida temporal de la reducción de la fractura. En este procedimiento se van a usar unas puntas de dispositivo en las cuales se va a colocar el stent a nivel del cuerpo vertebral, una inserción del dispositivo, se van a inflar los balones, como estamos viendo aquí, y en ese momento se inyecta el polimetilmetacrilato, en la cual nos va a aumentar la altura del cuerpo vertebral. Tenemos también un dispositivo Vertelifta. Esta es una posición final del implante, en el cual, después de que se coloque el implante, se inyecta el polimetilmetacrilato y nos va a hacer el mismo efecto que estamos viendo en todos esos tratamientos. También tenemos el tratamiento con el Spin Jack, que es un implante con mecanismo que permite la reducción controlada y permite el levantamiento directo de la plataforma. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo se introduce la aguja de trocar, seguido por una aguja de Kirchner, y en el cual se está inflando y se va a colocar el polimetilmetacrilato. ¿Qué complicaciones podemos tener en estas cirugías? Bueno, una de las importantes es la fuga del cemento del 3 al 74% que se va a nivel perivertebral. Esta de polimetilmetacrilato se puede ir hacia canal medular y ser causa de un embolismo severo. Pueden existir fracturas posterior al tratamiento, nos puede conllevar a un hematoma y a una radiculopatía entre el 0 al 3.7%, que es el reportado, y una compresión medular del 0.05%. Estos pacientes nos pueden llevar también a una infección vertebral. Ahora, no todos los pacientes son candidatos a hacer este tipo de tratamientos. Como dije anteriormente, debemos valorar cada paciente en forma individual y ver si son candidatos o no son candidatos.
La instrumentación tiene unas consideraciones biomecánicas debido a la densidad ósea que nos va a presentar el paciente. Esto nos puede llevar a un fracaso por fatiga, una fuerza de arrancamiento o pull-out, una fuerza del torque que se va a dar a los tornillos, y se recomienda que se usen tornillos pediculares expansibles, ya que esto se ha visto que cuando se pone la instrumentación tiende al fracaso. Entonces se puede hacer una instrumentación híbrida en el cual se colocan los tornillos transpediculares y se aplica el polimetil metacrilato. Asimismo también podemos usar los tornillos fenestrados, en donde vamos a observar el aumento del cuerpo vertebral, y asimismo también podemos poner el cemento a nivel del cuerpo, los cuerpos vertebrales. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Menores a 3 meses vamos a tener una fractura pedicular, vamos a observar fracturas por compresión en el 13% y complicaciones tardías mayores a 3 meses. Esto nos puede llevar a una pseudoartrosis por falla de instrumentación, degeneración del segmento adyacente, como sucede en todos los casos, aflojamiento del tornillo y deformidad progresiva de la cifosis. Pues agradezco su atención y es todo por hoy. Gracias.